océano guarda en sus profundidades una tragedia reciente que dejó a su paso personas muertas. 5 vidas enteras se perdieron cuando un aparato submarino experimental, diseñado para estudiar los restos del Titanic, se convirtió en una trampa fatal. Lo más aterrador de esta historia es que un incidente así pudo haberse evitado fácilmente. Los medios solo sacan una conclusión: la compañía OceanGate no merece ninguna confianza. Vamos a desentrañar por qué. Esta será una historia interesante. OceanGate es una compañía fundada en el año 2009 que construye y proporciona aparatos submarinos para investigaciones, exploración y turismo. Uno de sus aparatos submarinos, llamado Titán, tenía una cantidad absurda de problemas de seguridad. A pesar de haber sido promocionado como más ligero, espacioso y cómodo que cualquier otro aparato submarino de aguas profundas en uso hoy en día en los océanos. En el año 2021, la compañía comenzó a llevar turistas en excursiones al Titanic en este submarino por un precio de $250.000 por persona. El 18 de junio del año 2023, las últimas 5 personas que subieron a esta embarcación fueron Hamish Harding, director de OceanGate; Paul-Henri Nargeolet, investigador francés; Shahzada Dawood, empresario británico-pakistaní; Suleiman Dawood, su hijo de 19 años, y Stockton Rush. Los subieron a esta claustrofóbica nave que era controlada con un mando inalámbrico de videojuegos de la marca Logitech. Al final de la nave había una pantalla de observación de 380 milímetros de diagonal. También había un baño oculto tras una cortina negra. No es sorprendente que el aparato submarino Titán tuviera problemas de seguridad, y la tragedia pudo haberse evitado. Tras comenzar el descenso de 4 kilómetros hacia los restos del Titanic, después de 1 hora y 45 minutos, perdieron contacto con el barco en la superficie. Esto no se consideró inmediatamente alarmante, ya que, como discutiremos más adelante, era conocido que el submarino a menudo perdía la conexión durante inmersiones anteriores. Solo a las 3 de la tarde, cuando debían haber emergido, la tripulación en la superficie comenzó a preocuparse. Pasó aún más tiempo antes de que comprendieran que algo andaba mal. A las 5:40 de la tarde, la Guardia Costera recibió el informe de la desaparición del submarino. Al día siguiente, se lanzaron búsquedas a gran escala del equipo desaparecido. Barcos y aviones estadounidenses y canadienses rastrearon la zona, enviando robots a 4 kilómetros de profundidad, e incluso pidieron a barcos comerciales que ayudaran en la búsqueda. Pasó muy poco tiempo y este evento ya se difundía ampliamente en las noticias. La operación de búsqueda y rescate era urgente. Los equipos de rescate rastreaban las gélidas aguas, luchando contra el tiempo para encontrar el aparato submarino desaparecido. En ese momento, todos tenían esperanza y optimismo, pero nadie estaba seguro de qué les había pasado exactamente a los pasajeros. Se asumía que todavía estaban vivos y de alguna manera atrapados cerca de los restos. Según los informes, les quedaba oxígeno para entre 70 y 96 horas. Esta sombría imagen se formó en las mentes de los espectadores de este evento, imaginando un escenario aterrador de 5 personas encerradas en un espacio reducido en las profundidades del océano, volviéndose lentamente locas, sin poder comunicarse con el mundo exterior ni recibir ninguna información sobre los avances en los trabajos de rescate. ¿Gritaban? ¿Lloraban? Nadie lo sabía. A medida que las preciadas reservas de oxígeno disminuían hora tras hora, la preocupación de las familias y del equipo de rescate aumentaba. Al día siguiente, el público estaba convencido de que les quedaban entre 46 y 72 horas de vida. En ese momento, sucedió algo interesante. Un avión canadiense, Lockheed P-3 Orion, detectó sonidos submarinos durante la búsqueda. Con la esperanza de que estos sonidos provinieran del submarino, enviaron vehículos remotos para buscar en la zona y, al mismo tiempo, enviaron los sonidos a expertos de la Marina de los Estados Unidos para su análisis. Aunque la Guardia Costera no emitió declaraciones detalladas sobre estos sonidos, la revista Rolling Stone informó que los sonidos se describieron como golpes
que se escuchaban en esa área cada 30 minutos. Alegaron haber recibido esta información de un correo electrónico interno enviado por el Departamento de Seguridad Nacional. Esto dio esperanza a la gente de que la tripulación todavía estuviera viva y tal vez al borde del rescate. A las 2 de la tarde del día siguiente, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que el vehículo remoto enviado en la búsqueda no había encontrado nada y que aún no estaban más cerca de encontrar a la tripulación. Peor aún, si todavía estuvieran vivos en ese momento, solo les quedaría oxígeno para un día. La mañana del jueves 22 de junio, un vehículo operado de forma remota desde el barco Horizon Arctic descubrió el cono de la cola del aparato submarino Titán a unos 1.600 pies de la proa del Titanic en el fondo del océano. Desafortunadamente, ese día, cerca de los restos del Titanic, se descubrió un campo de escombros que contenía partes del aparato submarino Titán. Según la Guardia Costera, los escombros coincidían con la pérdida de la cámara de presión y una implosión. La mala noticia era que ya no estaban vivos, pero la buena noticia era que su partida probablemente fue instantánea y ocurrió poco después del comienzo del descenso. Es probable que murieran antes de darse cuenta de que algo malo estaba sucediendo. Pero entre las hipótesis sobre las causas del desastre surgieron algunas versiones más misteriosas. Algunos investigadores sugieren que el aparato podría haber chocado con una criatura gigante de las profundidades, como un colosal calamar o un antiguo pulpo, que accidentalmente confundió al batiscafo con una presa. Otros creen que la causa del accidente fue la colisión con algún objeto submarino sobrenatural, tal vez incluso un ovni, que podría haber dañado intencional o accidentalmente el casco del submarino. También existe la versión de que en estas aguas ocurren fenómenos anómalos. Las leyendas hablan de los fantasmas de los marineros que murieron en el Titanic, que pueden vengarse de cualquiera que se acerque a los restos del naufragio. Algunos afirman que el submarino quedó atrapado en una trampa temporal mística, la llamada anomalía del Triángulo Marino, donde suelen producirse desapariciones inexplicables. Como se mencionó al principio, lo más trágico de esta historia es lo fácil que podría haberse evitado. La muerte prematura de estas 5 personas fue el resultado de la negligencia del director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush. El aparato submarino Titán era altamente experimental y completamente inseguro, y Rush lo sabía. De hecho, ignoró activamente todas las advertencias en nombre de la innovación. Uno de los muchos que advirtieron sobre el riesgo fue David Lockridge, ex empleado de Ocean Gate. En el año 2018, Lockridge escribió un informe de ingeniería en el que afirmaba que el submarino necesitaba pruebas adicionales y que los pasajeros podrían estar en peligro cuando la nave alcanzara profundidades extremas. Como resultado de expresar sus preocupaciones, Stockton Rush despidió a Lockridge y luego lo demandó por divulgar información confidencial, apropiación de secretos comerciales y uso indebido de la empresa para su propio beneficio. En respuesta, Lockridge presentó una contrademanda, alegando que fue despedido injustamente. Los documentos judiciales describen cómo Lockridge estaba preocupado porque Ocean Gate decidió confiar en sistemas acústicos de monitoreo que podrían detectar un defecto en el titanio bajo presión. Lockridge expresó que esto era problemático, ya que este tipo de análisis acústico solo mostraría un defecto cuando un componente estuviera a punto de fallar, a menudo con milisegundos de antelación antes de una explosión. Reflexión. Este caso plantea preguntas profundas no solo sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas al lanzar innovaciones no probadas al mercado, sino también sobre los límites entre la búsqueda de la aventura y la seguridad humana. ¿Qué opinas de las decisiones que tomaron los involucrados? ¿Crees que las teorías sobre fenómenos misteriosos podrían tener algún fundamento? ¿O simplemente fue una cadena de errores humanos? Deja tus comentarios y discutamos este intrigante caso.